superficial. Se consideran, para empezar, hidrocarburos, no solo el petróleo, estamos hablando de gas natural, de líquidos, de condensados, de gas metano, etcétera. Para determinar la posible existencia de hidrocarburos en el subsuelo, en una primera etapa se realizan los trabajos exploratorios a nivel superficial, es decir, sin realizar perforaciones. Se hace una serie de tecnología que, si da tiempo, explicaría. Son trabajos que permiten conocer con cierto nivel de certidumbre las posibilidades que existan hidrocarburos en una área determinada. Si los resultados que se obtienen en la primera etapa son positivos, se toma entonces la decisión de ir a la segunda etapa, que ya es la de perforación. Es decir, que la primera etapa arroja una información que es propiedad de la nación y que es fundamental para la toma de decisiones y para determinar dónde están las áreas sujetas a asignación o contrato. Pero ese mapeo dice cuáles son las áreas rentables, las menos rentables, las de muy baja rentabilidad. En la iniciativa de ley de hidrocarburos se permite otorgar permisos o contratos a particulares para realizar estas actividades de la primera etapa y se permite que los privados hagan uso comercial de la información, lo cual es inaceptable por dos razones. En primer lugar, porque la primera etapa ya la realizó Pemex a lo largo de muchos años y se tiene un mapa del 100% del territorio nacional y de todos nuestros mares territoriales. Ya está hecha la primera etapa de exploración superficial. Ya le costó a Pemex y ahora se lo quieren dar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que ella, a su vez, de acuerdo al artículo 33, tenga el derecho de aprovechamiento comercial de la información. Es imprescindible que en la Ley de Hidrocarburos se establezca claramente la distinción entre la primera etapa, que es esta, y la segunda, que es la de exploración, que es la de perforación y demás. La primera etapa debe de quedar reservada para Pemex en nuestra propuesta o, en su defecto, para el Instituto Mexicano del Petróleo. Debe subrayarse que en esta materia de reconocimiento y exploración superficial, Pemex ha tenido los mayores avances, se tiene la mayor experiencia y no se necesita de nadie porque Pemex ya hizo todo este trabajo. Estos datos demuestran que las actividades de reconocimiento y exploración superficial ya desarrolladas por Pemex son fundamentales y sobre ellas incluso creo que ya estaban muy avanzados cuáles son las áreas sujetas a asignación y cuáles van a ser las áreas sujetas a contrato. No es necesaria la contratación de servicios privados para realizar un trabajo que ya se realizó. Además y paso a la segunda fase, que es la de exploración y extracción de hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos destaca que las actividades de exploración y extracción se llevarán a cabo por asignaciones o por contratos. Me refiero primero a las asignaciones. Son, de acuerdo a esta ley, un acto administrativo en el que la Secretaría de Energía otorga a Pemex el derecho de explorar y de extraer hidrocarburos en una área determinada. La Secretaría de Energía adjudicará las áreas de exploración y campos de producción que esté en capacidad de operar de acuerdo a la definición técnica que vaya a hacer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y con base en ello, a todo esto se le llamó la Ronda Cero, que es el primer paso de la privatización. Se da en el momento en el que Pemex solicita las asignaciones de proyectos para seguir desarrollándose, pero
incluso le pueden ser negadas, como ya lo anunció la subsecretaria de Energía, Lourdes Melgar, que ni cree a Pemex que le van a dejar lo que pidió, que solamente le van a dar el 30%. Las leyes son omisas en regular y en transparentar todo este proceso tan importante de Ronda Cero. Tal como está, es arbitrario, discrecional y centralizado, sin criterios, sin fundamentos y sin que haya gente adecuada para la toma de estas decisiones. Optaron por el vacío legal para llevar a cabo con mayor libertad la entrega de los hidrocarburos a las compañías extranjeras, y más adelante me referiré a las cifras. Nosotros de entrada estamos solicitando que la Ronda Cero, esta oculta, se cancele. Primero este Congreso legisle en la Ley de Hidrocarburos el procedimiento y luego se proceda a elaborar la Ronda Cero. Se despoja a Pemex, se achicó en esta primera Ronda Cero y se despojó a Pemex de sus áreas de mayor rentabilidad. La Ronda Cero no resultó un derecho de preferencia para que Pemex escogiera los mejores campos y proyectos, como se dijo, sino fue la justificación administrativa para despojarlo justamente de ellos. El derecho de preferencia lo tendrán los privados. De aprobarse esta solicitud nimia que hizo Pemex, se quedaría solo con el 42% del total de las reservas y los privados con el 58% del total de las reservas. Además, como no hay leyes, caben muchas hipótesis: que la CENER no le otorgue los proyectos que pidió, como ya lo dijo, que Pemex tenga que renunciar a las asignaciones otorgadas por las condiciones en las que está, que la Secretaría de Energía revoque asignaciones ya dadas o que migre de asignaciones a contratos. El conjunto de todas estas medidas están diseñadas para lograr la extinción de Pemex. Será una muerta lenta o semilenta solo para que la población siga pensando, al menos en este sexenio, que Pemex está sobreviviendo. Pemex entrará al juego perverso de una competencia desleal, donde todas las reglas favorecen a los privados, mientras que la paraestatal se le limita seriamente en su capacidad financiera y se la imposibilita para seguir operando. Esta ley está ligada a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que en el título tercero establece un régimen fiscal confiscatorio para nuestra paraestatal del 71.5% de impuestos, y el transitorio 14 de la ley de Pemex establece un dividendo de 30% a partir del 2016, es decir, le quitan a Pemex el 100% de sus utilidades y además se le obliga a endeudarse como ya lo hizo en 2013. Se elimina toda posibilidad para que una empresa competitiva en relación a cualquier empresa privada que venga, las empresas privadas solo paguen un impuesto sobre la renta común de 34% y no un impuesto sobre la renta petrolero que es mayor del 50% como lo es en el resto del mundo. Pagarían una regalía entre el 5 y el 10%, regalías que van en otras latitudes, en otros países, del 12 al 25% según el precio del barril. En recursos no renovables, las regalías debieran ser de entre 30 y del 50%, como lo proponen los estudios consultados. Con estas regalías tan bajas para los contratistas privados, en detrimento de Pemex, pues se entra a una competencia donde Pemex llega atado de manos, de pies y amordazado. Con estas reglas destructivas para Pemex y tan benignas para las petroleras privadas, se conduce indefectiblemente a que Pemex subsista mientras se agotan
solo las reservas 1P a las que le dejan, pero tendría que pagar fuertes inversiones en un momento dado si es que quiere llegar a las 2P y a las 3P que también le están asignando. Y con estas condiciones financieras donde se le quitan todas sus utilidades, no habría recursos para invertir justamente en estas siguientes etapas de recursos prospectivos, de reservas 2P y 3P, y mucho menos podría incursionar en recursos prospectivos que son las no convencionales. Este es el objetivo nodal de este modelo: achicar a Pemex, dejarlo amordazado para permitir la entrada de las petroleras privadas, de tal manera que aunque se le otorgaran asignaciones a Pemex, ésta se vería obligada a migrar a contratos. Senadora, le pediría que por favor concluyera su intervención. Le estamos dando más de 5 minutos. Informo a la Asamblea que presidente, la razón por la cual tiene más tiempo. Discúlpeme, pero usted leyó como 60 artículos que estoy explicando. Sí, pero por eso va a haber una discusión sobre eso. Si, o sea, estoy presidente, explicando 60 artículos. Le doy 15 minutos nada más. Estoy y a los 15 explicando 60 minutos, artículos. Voy en el primer tema. Por eso le voy a dar... perdona. Le voy a dar 15 minutos, senadora. 60 artículos en 10 minutos. Hasta 15 minutos tiene hasta 15 Apenas minutos. voy a entrar a explicar lo que son, senadora, las alianzas estratégicas. Una vez que Pemex migra a contratos, solo lo puede hacer a través de alianzas. Las alianzas pueden ser alianzas estratégicas o mediante asociaciones público-privadas. En estas dos características, Pemex, en esta ley, se le obliga a ir en minoría. No puede ser Pemex mayoritaria ni en porcentaje accionista, y está obligado por esta ley a renunciar al control de la administración de los contratos. Paso a contratos. Todos los contratos se darán mediante licitación, con excepción de las concesiones mineras, que eso con que lo solicite el minero se le da, cosa que vamos a abordar en otro momento. Las iniciativas pretenden entonces que Pemex se asocie o establezca alianzas con particulares, pero solo en minoría, solo sin el control del capital accionario, y tendría que renunciar a la administración de los proyectos. Y en el caso de los yacimientos transfronterizos, lo minimizan al 20% de acuerdo al artículo 17. Además, las propias asignaciones de Pemex, puede haber contratos privados, o sea, Pemex está en aguas someras y una petrolera internacional puede estar a otra profundidad, es decir, a esto le llaman coexistencia, solo para no exhibir el término sobreexplotación. Le llaman coexistencia a que dos petroleras al mismo tiempo estén en un mismo yacimiento sacando a velocidad del rayo todo el hidrocarburo que se pueda en el menor tiempo posible, sin esperar a la restitución de reservas, con un peligro enorme para el futuro de nuestro país. A esto nosotros le llamamos acelerar el ritmo del saqueo, el lucro, obtener el lucro en el menor tiempo posible, en este mismo sexenio. Además, las asignaciones se darán en caso excepcional por única vez, y por lo tanto que Pemex ya no podrá tener más que las reservas 1P y se acabó, porque está en esta ley considerada como caso único, excepcional. Las asignaciones, además, pues no tienen certeza jurídica, y Pemex, de celebrar contratos de servicios, no podría escoger sus socios, se los tiene que imponer la Secretaría de Energía, y además de no poder decidir su socio, además tiene que
la CENER además le impone contratos de servicios y lo puede llenar de un contratismo de servicios y convertir a Pemex en una mera administradora de contratos. Todas las decisiones de Pemex las toma en un caso la Secretaría de Hacienda y en otros casos la Secretaría de Energía. ¿Cuál es entonces la autonomía de gestión? ¿Cuál es la autonomía financiera que tanto propalaron? Por otro lado, las asignaciones no prevén un procedimiento de indemnización en el caso de que le quiten una área asignada. Todo donde Pemex ya está con maquinaria, con tecnología, con capital invertido, se le quita. Y por lo tanto se trata de un despojo cuando la CENER decida quitarle una área asignada. Se obliga a Pemex a entregar a la Comisión de Hidrocarburos toda su información geológica, estratégica, incluso la ya interpretada, y se le castiga si no lo hace, y es uno de los mayores activos con los que cuenta nuestra petrolera. Esta información además se puede vender a los privados, se puede comercializar, y esa información ya procesada, financiada, interpretada por Pemex en cada yacimiento, en cada cuenca, en cada campo. El octavo transitorio establece que será la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda quienes puedan tener libertad para dominar y hacer con esta información lo que a su juicio se determine. Esto es inaudito y seguro es México el único caso en el mundo. Para colmo, se suprime el marco legal público que rija el marco privado e incluso en controversia se aplique el derecho internacional. Ya no aplicará para Pemex ni la ley de entidades paraestatales, ni la ley de adquisiciones, ni la ley de bienes públicos, ni la ley general de obras públicas, ni otras leyes que por obvio de tiempo no voy a comentar. Nuestras propuestas son muchas. No debemos aceptar ese régimen fiscal confiscatorio porque hubo una promesa de hacer estas leyes en diciembre a cambio de que Pemex quedara completamente con un régimen fiscal benigno que le ayudara. Las asignaciones no pueden ser excepcionales, sino un mecanismo que asegure los montos de reinversión necesarios para que Pemex pueda desarrollar toda la cadena productiva de la industria energética y para asegurar la estabilidad económica del país y la salvaguarda de nuestra soberanía energética. La migración de asignaciones a contratos debe limitarse y solo puede ocurrir en casos que sea conveniente para el interés nacional, es decir, impedir la migración cuando esté de por medio el interés nacional. Todos los contratos deben establecer la cláusula que obligue a la transferencia tecnológica a favor de Pemex. Como está redactado, no hay esa obligatoriedad. La discrecionalidad, la omisión legislativa, las megafacultades para la Secretaría de Hacienda y la CENER se prestan a la corrupción y a la pérdida de recursos. Debe haber reglas claras, transparentes, facultades equilibradas y controles democráticos por parte del Congreso. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación debe de tener facultades de auditoría en tiempo real y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas que están suprimiendo ustedes en esta ley. Todo es la autoevaluación, la autosupervisión y la autosanción. En los contratos de asociación de Pemex con privados debe asegurarse el control mayoritario de Pemex, que quede en 51% como accionista mayoritario al menos, y en la toma de decisiones, incluidos en los contratos transfronterizos. El Congreso debe aprobar la ronda cero. Y paso rápidamente a la ronda cero por último. La ronda cero, el 31 de marzo,
Pemex entregó una solicitud a la Secretaría de Energía para que se le asignen reservas y recursos prospectivos por un total de 42% y que el 58% quede en manos privadas. Desde este primer paso, Pemex queda en minoría. Las cifras deben desglosarse para entender bien este tema tan importante de Ronda Cero. Empiezo. Las reservas de hidrocarburos se dividen en 3 grupos. Reservas probadas, que son las 1P, son hidrocarburos de petróleo y gas natural que pueden extraerse con un alto nivel de probabilidad. Son los yacimientos que ya están en producción, son los yacimientos que ya pueden empezarse a producir en el momento en que se haga el pozo. Pemex solicitó la totalidad de estos yacimientos, pero la ley dice que Pemex puede recibir asignaciones de los campos y yacimientos que ya esté produciendo, no los que no esté produciendo. Se dio en 2011 y 2012 los principales campos de yacimientos 1P a través de contratos integrales, que será materia en otro momento. Los yacimientos estratégicos, donde está el 100% de la actual renta petrolera, los cedieron en una parte en forma incondicional. Pero las reservas 1P son importantísimas y son las que ahorita tiene Pemex. Las reservas probables, las 2P, la probabilidad de encontrar hidrocarburos es de un 50%. Se debe hacer inversión para extraerlos. Pemex solicitó el 61% de estas reservas. Las reservas posibles, que son las 3P, son yacimientos con probabilidad de alrededor de un 10% y que haya hidrocarburos. Pemex solicitó el 56% de las reservas 3P, de las reservas posibles. En resumen, del total de reservas 1P más 2P más 3P, que es un total de 43.800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, Pemex solicitó el 71%, es decir, 31.300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Los privados tendrán de primera parte el 29%, es decir, 12.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Otra precisión muy importante, las reservas 1P alcanza para 10.2 años, las reservas 2P alcanzan para 19.3 años, las reservas 3P alcanzan para 32.9 años, y estoy dando datos de Pemex. O sea, que Pemex se está quedando con las reservas de más corto plazo, las de 10.2 años, y los privados con la reserva energética de largo plazo. A eso se le llama perder soberanía energética aquí y en cualquier parte del mundo. Otra precisión fundamental, no confundir términos, reservas con recursos prospectivos. Paso a explicar recursos prospectivos, senadora, que son adicionales. Le pediría que concluyera, en virtud de que hay 5 compañeros de su grupo que habrán de participar y poder explicar de manera detallada. Sí le pediría que, por respeto a la Asamblea y respeto al reglamento, le pido que concluya en un minuto más, por favor. Los recursos prospectivos son algo hipotético. Pero ahí se hacen trabajos de reconocimiento y exploración superficial que ya hizo Pemex, y de acuerdo a la información de Pemex, ahí hay 112.8 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y de esta parte solamente se le está dando el 31%. De la información, Pemex estima que el 22% de los recursos prospectivos se encuentran en yacimientos terrestres y en aguas someras, y un 25% adicional se encuentra en aguas profundas y el 53% en yacimientos no convencionales. Es decir,
enlutitas. De todos estos recursos, a Pemex solo se le están entregando el 31%, a los privados se les está dando el 69% restante. Si se suman reservas más recursos prospectivos, en síntesis, a Pemex se le está dando el 42%. Y a los privados el 58%. Falta explicar gas shale, tecnología, contenido nacional, transformación, cómo se hace el tipo de alianzas, cómo están las plataformas, cómo se está dando en cada uno de estos yacimientos la transformación. Pero en obvio de tiempo, y de verdad ese no fue el acuerdo, se dijo que podíamos exponer 60 artículos, al menos 2 minutos por artículo, y aquí se está quitando el tiempo. Espero haber sido clara en materia de asignaciones y contratos, por lo menos. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Informo nada más a la Asamblea la razón por la cual se le dio más de 5 minutos, en virtud de que la proponente está presentando la reserva de varios artículos, y una vez que consultemos a la Asamblea si se acepta para su discusión, si es así, las siguientes intervenciones les comento a las senadoras y senadores que participarán que serán hasta por 5 minutos. Les pedimos que respetemos el tiempo. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Dolores Padierna Luna. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión los artículos referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admiten a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, iniciamos la discusión de este tema sobre asignaciones y contratos, y en primer término se le concede el uso de la palabra al senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en contra de la propuesta. Muchas gracias, presidente. Pues yo lamento que, por un lado, celebro que haya personas que obviamente hagan un esfuerzo por venir a exponer en tribuna aspectos técnicos muy complicados, pero lo malo para sobre todo las gentes que nos escuchan y nos ven por el canal del Congreso es que toda esta cuestión técnica venga aquí y se haga pedazos a la hora de tratar de explicarla, que yo creo que lo único que hace es confundir más a la población. En ese sentido, voy a entrar directo a la discusión del tema. Sobre todo voy a retomar básicamente el hilo de la argumentación que hizo la senadora que me antecedió en el uso de la palabra. Por ejemplo, habla de una propuesta de cancelar la Ronda Cero. Me parece que no hay un mayor despropósito que venir a estas alturas de la discusión a proponer que se cancele la Ronda Cero. Sobre la Ronda Cero se hace una serie de argumentos y elucubraciones que yo lamento que rayen en la falsedad. En primer lugar, lo que hay que decir aquí y hay que reconocer es que después de la Ronda Cero, Pemex va a salir más fortalecido que de lo que salieron Petrobras y Ecopetrol en sus respectivas Ronda Cero en sus países correspondientes. Entonces, no se puede venir aquí a insistir con esa idea de que el andamiaje legal que estamos discutiendo y estamos proponiendo que se acepte es para desmantelar a Pemex, para limitar a Pemex, para lograr su extinción. Eso es completamente falso. Y por lo mismo es completamente falso ese argumento de que estamos provocando o que buscamos que Pemex subsista. Se afirmó aquí que Pemex no puede elegir a sus socios. La forma en la que está construido el articulado de las asignaciones y de la migración a los contratos
pues simplemente prevé que efectivamente las autoridades intervengan cuando Pemex desee migrar a contratos y que para poder elegir al socio se haga un proceso de licitación. Me parece que un proceso de licitación abierto es la garantía de que Pemex va a tener el mejor socio posible. Ahora, lo que tampoco podemos ocultar es que en ese proceso Pemex va a poder opinar tanto a la Secretaría de Energía como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por lo tanto, no se puede venir aquí a afirmar que Pemex no puede participar en la elección de sus socios. Puede opinar y lo mejor de todo es que el proceso de licitación que se va a llevar a cabo para que pueda hacerse de un socio es un proceso abierto que garantiza que justamente se allegue del mejor socio posible. Se dijo aquí que, por ejemplo, todo lo previsto en este articulado que tiene que ver con los contratos tiende a la autoevaluación y a la autodeterminación. Eso es completamente falso también. El andamiaje institucional que estamos construyendo da la fuerza suficiente a las autoridades, en este caso a los órganos reguladores, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que esté monitoreando el ritmo de producción de los campos petroleros que funcionen bajo el régimen de contratos. No es posible venir aquí a sostener que los contratistas o los adjudicatarios de los contratos se van a autodeterminar y que van a operar en México como si no existiera la ley. Eso es también completamente falso. Se hace una propuesta, por ejemplo, de que en los contratos, en todos los contratos, Pemex mantenga el 51% de esos proyectos. Pues yo lamento que se venga aquí con una propuesta de ese calibre, porque simplemente eso significaría restarle todo el margen de maniobra que estamos buscando con esta reforma, que se buscó con la reforma constitucional y que se está buscando con este nuevo andamiaje legal. Lo que queremos es darle a la industria petrolera mexicana, comandada principalmente por Pemex, el margen suficiente para que funcione en beneficio a los mexicanos, tomando las mejores decisiones. Constreñir a que en todos los proyectos, en todos los contratos, Pemex mantenga el 51% es limitar el potencial de esta reforma que tanta falta le hace a México y a los mexicanos. Y cierro nada más, presidente, reiterando este mensaje de que pues lamento mucho que aquí se venga a atropellar cifras, tecnicismos y demás conceptos que en lugar de abrirle a la gente este tema para que lo puedan entender mejor, simplemente los confunde. No puede insistirse en manejarse cifras y conceptos sobre las reservas probadas, probables y posibles. Me parece que este debate en realidad no debería tener lugar aquí. Las reservas probadas, para empezar, efectivamente son las de más fácil realización y son las que Pemex, por ejemplo, en la Ronda Cero pidió en su mayoría. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Gerardo Flores. Senador, ¿me permite? ¿Para qué asunto? Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Dolores Padierna Luna. ¿Sí? ¿Para qué asunto? Presidente, gracias. Solo precisar que todas y cada una de las cifras que yo di son de Pemex, son oficiales, están en página de internet, son públicas, son comprobables y reto al senador a corroborar. Si hay un dato que sea falso, admitiré mi error, pero que me lo demuestre. No es acto de fe este debate. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta realizada por la senadora Dolores Padierna Luna. Gracias, presidente. Con su venia, antes de abordar el tema que nos ocupa, quisiera hacer un par de comentarios
respecto del tema anterior que tanto se habló de expropiaciones y usos temporales. Me parece que la gran diferencia, donde no podemos comparar los beneficios, los usos que se hacen en otros países, es que en estas leyes se omiten dos conceptos fundamentales, que es los pasivos ambientales y el impacto social y comunitario. Está muy claro que el tema de las expropiaciones es una exigencia de las corporaciones petroleras internacionales. Necesitan seguridad en los derechos de propiedad para poder garantizar las inversiones que se requieren. Entonces no extraña que se haga un esfuerzo de simulación, como se hizo también para disfrazar las concesiones y como se hizo también uno de los mayores requerimientos y es una de las cosas más lamentables que se haya accedido en este Senado y en la Cámara de Diputados por parte de quienes aprobaron esta reforma, es la posibilidad de que las empresas petroleras registren dentro de sus activos el potencial de los campos que van a explotar. Son variables que piden las corporaciones internacionales. En el tema de los pasivos ambientales, pues está claro, diversos estudios señalan que los pasivos ambientales o evitar tener pasivos ambientales puede llevar a incrementar los costos de producción, los planes de producción, entre un 8 y 10%, incluyendo los impactos locales y regionales. Por lo tanto, pues por eso se omitió de estas reformas secundarias. Y aquí, si se mantuviera la figura, si van a aprobar esta figura de uso temporal y se compensara con la disposición de pasivos ambientales para cuantificarlos y ponerlos como obligaciones en parte de los contratos, bueno, entonces sí podríamos hablar de que está cumpliéndose el concepto constitucional que decía en el 8º transitorio, donde obligaba que la ley preverá, cuando ello fuera técnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de las actividades mencionadas en el presente transitorio. ¿Qué tanto se habló aquí de la coexistencia? No puede haber coexistencia si no se reconocen los pasivos ambientales, no puede haber coexistencia si no se reconocen los pasivos de el impacto social y el desarrollo de las comunidades. En la propuesta que se hizo de ley de hidrocarburos, consideramos que fuera obligatorio el pago de este impacto ambiental, pero que fuera en serio, no una simulación como se ha planteado aquí, es decir, que hubiera un pago fijo mensual cuando estuviéramos hablando de exploración, que por cierto, en la ley que se está planteando ahora no hay ninguna retribución en las actividades de exploración, y en el caso de extracción, uso o goce o afectación, que hubiera también un pago fijo del valor de los hidrocarburos que se va a extraer, y en el caso de que se pretenda adquirir la tierra, bueno, pues hacer un cálculo del valor presente de los hidrocarburos que están contenidos en esa tierra para hablar entonces sí de justicia. Si simplemente manejar esa figura así y dejar en gran desventaja a los propietarios de la tierra, pues es poner a David contra Goliat. Si la ley no los protege y le garantiza retribuciones justas, eso no va a poder salir adelante. Bueno, respecto ahora al tema de los contratos. A ver, el tema de los contratos es la clave de toda la reforma. Si va a impactar en el desarrollo nacional o no, depende de los contratos. Es el instrumento donde se va a materializar el interés público sobre el interés privado o en convivencia con el interés privado. Aquí estamos hablando de que en este instrumento confluyen dos intereses diametralmente opuestos. Las empresas, por un lado, para maximizar sus ganancias, y el Estado, por su parte, para potenciar
la renta petrolera. Nada más que la maximización de uno es a costa del otro. Es decir, las mayores ganancias para los privados implican una menor utilidad para el sector público, de tal manera que se vuelve un tema fundamental. Viendo el diseño de la reforma constitucional, al dejar tan abierto, al incluir un gran menú de posibilidades de contratación, uno podría imaginarse, bueno, en esa época todavía no tenían definidos el tipo de asociación que pretenden utilizar en la reforma energética. Pero lo que sí sorprende es que ya en las reformas secundarias, donde se deberían aterrizar estas figuras y poner un mucho mayor detalle, también se recurre a las indefiniciones y a la discrecionalidad, lo cual pues evidentemente no va a favorecer al Estado mexicano. En uno de los libros del Premio Nobel Stiglitz hace 3 recomendaciones para evitar que nos caiga la maldición de los recursos, es decir, aquellos países que son ricos en recursos naturales y que llevan por muchos años siendo pobres. Cuando hay una privatización de recursos naturales, es recomendable, primero, tener una fortaleza institucional, construir instituciones fuertes antes de privatizar. Creo que aquí nos sobran ejemplos en México, cómo hemos privatizado sin tener regulaciones, órganos reguladores fuertes que nos lleven al objetivo que se está planteando en la privatización y resultamos con situaciones completamente adversas. Senador, le pediría que nos apoyara para cumplir el acuerdo que se tomó por parte de los coordinadores parlamentarios para poder desahogar con toda oportunidad de que cada quien se exprese de manera libre, pero con respeto al tiempo para que lo hagan también los demás compañeros. Le pediría que nos apoyara para sujetarnos al tiempo que se estableció, que es de 5 minutos. Presidente, yo también le pido que me apoye con lo que hablamos cuando yo cedí mi tiempo en no participar para hechos en el tema anterior y como lo hablamos, pues iba a tener mayor tolerancia en este turno, pero me voy a ceñir a 10 minutos, me apuro. A ver, y segundo, obligar a las empresas a seguir altos estándares de calidad. Si se abre a la discrecionalidad, la ley secundaria, esto no podrá conseguirse. Y tercero, ser cuidadosos con la evaluación de los términos de contratación. La regla en estas leyes secundarias es la discrecionalidad, son indefiniciones que luego en una negociación contrato por contrato se pretende definir por parte de la Secretaría de Hacienda. Pero estos son los peores incentivos que se pueden poner en una negociación para el Estado mexicano con las grandes empresas internacionales. Y la única variable, esa es una de las mayores desventajas de esta ley, es que la única variable relevante que se está planteando es la económica. Por supuesto que si lo único que va a importar aquí es maximizar los ingresos, podemos tener consecuencias muy negativas. ¿Qué propusimos nosotros? Que se incorporara en la evaluación de en los contratos, no como buena voluntad mencionada en la ley, sino que fuera definitivo en los contratos para evaluar con quién se va a asociar el Estado mexicano, criterios de seguridad ambiental, que no nos lleve a tener sorpresas posteriores de accidentes que le cuesten al Estado mexicano y se vaya ahí parte de la renta adicional que pudiera tenerse. Que se tuviera también seguridad ambiental, industrial, como ya lo mencioné, que incorporáramos como una variable obligatoria que las empresas cubran el impacto social y comunitario de la explotación de los hidrocarburos. Este negocio es tan generoso
que puede ser posible que una parte de la renta vaya directamente a mitigar este impacto social y se permitan la coexistencia de actividades como aquí se planteó. También plantear un proyecto de desarrollo del campo petrolero con planes de inversión, con metas de extracción, también porcentajes de contenido nacional, obligaciones para la transferencia de tecnología y que haya definición de los contratos, porque ni siquiera hay una definición de los contratos, de qué tipo deberían ser, y parece que lo que están obligando es que vayan a una referencia directamente a la Constitución. También definir con mayor claridad los plazos, definir rondas anuales. Esto es muy importante, senador, porque nuevamente que por una favor forma de limitar, su presidente, gracias. Una forma de limitar la competencia es hacer lo que hizo Estados Unidos a mediados de los 80, es sacar a licitar una gran cantidad de campos que ante la escasa demanda pues terminan malbaratándose. También, bueno, seguiremos dando más datos. Por último, quisiera decir que esta privatización acelerada por la necesidad que tiene el gobierno de tener recursos fiscales ante el estancamiento económico es el peor escenario para hacer estos contratos. Tenemos ejemplos muy claros en Ecuador, donde durante varios años se esperaba tener una renta del 83% y apenas se tuvo el 2%. Porque el engaño de las petroleras siempre es permanente, a sobreestimar sus costos, a utilizar subsidiarias en transporte, en fin, a tener muchas posibilidades de engañar. Incluso hay casos permanentes de litigios en los Estados Unidos, un país que tiene mucho más experiencia en este tipo de contratos. Senador. Entonces, por último, una variable muy importante que sugerimos y no se atendió es que no pudiera haber sesión de contratos. Le pido que hubiera ciertas para poder obligaciones mantener el orden de la Asamblea y para el que respeto al tiempo los demás, que concluya por favor ya su intervención. Habrá oportunidad que si usted quiere seguir comentando este tema más adelante lo podrá hacer. Que no se permita la simulación de que algunas empresas ganen determinado contrato y después terminen cediéndolo en contra del interés público. Todas estas son propuestas que se hicieron en una ley de hidrocarburos y prácticamente ninguna fue considerada. Este asunto de los contratos resulta clave y en estas leyes se recurre a la discrecionalidad, confiando en que Hacienda, contrato por contrato, va a garantizar el interés público. Muchísimas gracias. Gracias, senador Mario Delgado. A continuación, antes de continuar con la participación de los demás oradores, nada más para dar cumplimiento al acuerdo de los coordinadores parlamentarios y de la mesa directiva, se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para verificar el quórum, la lista de asistencia. Continuamos con la participación de la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra de la propuesta. Gracias, señor presidente. Por supuesto que la reserva que presento es, con todo respeto, en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Por lo tanto, hablaré de lo que sí creo que está contenido en esta parte del dictamen. Primero, la flexibilidad de contratación que brinda la Ley de Hidrocarburos va a permitir al Estado emprender proyectos en un número mayor de campos, asegurando su viabilidad
para atraer y formar en México participantes que cuenten con las capacidades técnicas, operativas y financieras indicadas para compartir el riesgo que las actividades de exploración y extracción involucran, al tiempo que se garantizan los ingresos fundamentales para el desarrollo nacional. El dictamen que hoy se discute establece el marco jurídico necesario para poder aplicar y hacer realidad los preceptos constitucionales. Esta legislación permitirá contribuir a la seguridad energética del país. Primero, generar mayores tasas de crecimiento económico y segundo, un aumento sostenido en la generación de empleo en beneficio de todos los mexicanos. La Ley de Hidrocarburos establece que a través de las asignaciones, el Ejecutivo Federal podrá otorgar exclusivamente a la empresa pública 100% mexicana, Petróleos Mexicanos, el derecho para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en un área específica y que Pemex podrá migrar sus asignaciones a contratos cuando así convenga a los intereses de la nación. Posteriormente, se va a poder otorgar asignaciones a Pemex cuando el Estado desee que la empresa mexicana adquiera una nueva tecnología, cuando un proyecto sea particularmente rentable o para proteger posibles yacimientos transfronterizos. La ley mandata que la Secretaría de Energía será la responsable de otorgar y modificar dichas asignaciones previa opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, con lo que está establecido en el artículo 27 de la Constitución, la ley establece jurídicamente los contratos que el Estado mexicano podrá suscribir con una empresa productiva del Estado o un particular con el fin de convenir la exploración y extracción de hidrocarburos en una área específica. El cuarto transitorio del decreto de la reforma constitucional señala que dichos contratos podrán ser de servicios, de utilidad o de producción compartida o de licencias y en ningún caso habrá concesiones. Yo creo que es muy importante subrayar que en ningún momento habrá concesiones. Al mantener la prohibición de otorgar concesiones sobre el petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo, la reforma constitucional canceló toda posibilidad de que los particulares obtengan derecho alguno sobre los hidrocarburos propiedad de la nación. Creo que este es un tema fundamental por lo que hemos venido en el debate y en la discusión todas estas horas. Por tratarse de bienes del dominio de la nación, la consecuencia obligada es que únicamente el Estado tiene la potestad de decidir sobre la exploración y extracción de los hidrocarburos y definir la forma más eficiente para producirlos. Por medio de los contratos, el Estado va a ampliar su capacidad de realizar las actividades de exploración y extracción al poder realizar dichas actividades sustantivas por conducto de Pemex, empresa productiva del Estado y 100% mexicana, así como de otras empresas públicas o privadas. Creo que es importante señalar que los mexicanos podrán reducir el riesgo que la nación asume al invertir en las actividades de exploración.
Respecto de los contratos petroleros, la ley establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de suscribir dichos contratos a nombre del Estado, previa celebración de un proceso de licitación pública internacional. Creo que este es un filtro muy importante que nos permite a todos los mexicanos estar seguros de la conducción de esta política. Por último, los tipos de contratos de los que dispondrá el Estado mexicano para contratar exploración y extracción de sus hidrocarburos, incluyendo las modalidades de producción o utilidad compartida, así como las licencias, se basan en modelos internacionales. Primero, brindan la flexibilidad requerida para asegurar la explotación más eficiente y competitiva de los recursos, que ese es un tema primordial de esta reforma, la competitividad. Y segundo, permiten compartir riesgos y costos con terceros sin comprometer la renta petrolera. Por estas razones, mi exposición está en contra de la propuesta y sí a favor del dictamen. Muchas gracias. Gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. A continuación, sí, senadora. ¿Para qué asunto, perdón? A ver, sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna Luna. Para hechos. Para hechos se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, por favor. Sí les pediría que cuando hagamos referencia a hechos, señalemos cuáles son los hechos a los que van ustedes a los que sienten que han hecho referencia, por favor. Sí, es que decía la senadora Cristina que las concesiones están prohibidas, quedaron prohibidas en el 27 constitucional y están prohibidas desde 1939 a la fecha. Pero en esta ley se permite a particulares desarrollar actividades de exploración y extracción mediante contratos que no impliquen el otorgamiento de una concesión. Pero una concesión es la cesión a un privado del derecho de recibir renta petrolera. Y esto sería violatorio de la Constitución. Si los contratos que están dando no reciben renta petrolera, bueno, entonces son meramente contratos. Pero es decir, un contrato con particulares es o no una concesión si se transfiere o no renta petrolera. Lo que llama poderosamente la atención es que en esta ley de hidrocarburos no quieren definir qué es contrato de servicios, qué es contrato de utilidad compartida, qué es licencia, qué es producción compartida, como lo establece el cuarto transitorio del decreto constitucional, y no lo hacen justamente para dar manga ancha a la CENER y a la Secretaría de Hacienda de establecer el modelo de contrato que ellos quieran, cuando la Constitución que ustedes aprobaron está obligando al Congreso a legislar y establecer el modelo de contrato justo para no comprometer la renta petrolera, justo para evitar confundir licencia con concesión, justo para preservar el bien de la nación. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo. Muchas gracias, presidente. Me da muchísimo gusto compartir este salón de sesiones, como lo han reiterado varios senadores de Acción Nacional, que dicen que han leído el dictamen y que han leído porque saben leer. Pues sí, ojalá lo hubieran escrito, como lo presumieron en algún momento, ya que dejaron claro que lo leyeron. Bueno, a ver, algunas consideraciones, solo 3, del tema de asignaciones y contratos. Primero, en el artículo 13, en la elaboración de los lineamientos técnicos del procedimiento de licitación a que se refiere este artículo, el artículo 13, la Secretaría de Energía, dice, solicitará opinión favorable a Petróleos Mexicanos o a la empresa productiva del Estado de que se trate respecto
de lo siguiente: elementos técnicos, elementos financieros, de ejecución y dice de experiencia. Estos elementos deberían reunir, son los que deberían de reunir todas aquellas personas morales que participen en la licitación. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que se está abriendo la puerta a la permisividad para que Pemex pueda, de alguna manera, manipular esa licitación para seleccionar a sus contratistas, ya que estableciendo los criterios adecuados, pues puede dirigir de manera muy fácil, de manera muy sencilla, el proceso licitatorio para el contrato y que se le otorga a la empresa que Pemex desee favorecer. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Y no es algo que estemos imaginando que pueda ocurrir, es algo que ya ocurrió. Por eso me llama tanto la atención que alguien que esté medio metido en el tema energético o que conozca la manera de operar de Pemex en los últimos años, pues no se esté dando cuenta que aquí tenían la oportunidad de resolver un problema y no lo están haciendo. ¿A qué me refiero? Hay que analizar los resultados de las licitaciones que realizó Pemex para sus contratos integrales de exploración y de producción.